Qué duda cabe que este día es un día simbólico en nuestro país y las horas también que estamos viviendo, porque nos recuerda un levantamiento, un estallido, nos recuerda la voz del pueblo que demandaba, hoy lo sigue haciendo, y la verdad es que habría que preguntarse, esos 30 pesos se han quintuplicado en muchas otras variables que dicen relación con la alimentación de bienes, servicios. Quiero saludar al senador Juan Ignacio Latorre, quien hoy día está con nosotros, senador de Revolución Democrática y por nuestra región de Valparaíso. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarlo también y a toda la audiencia de Quinta Visión. Sí, hacía esta muy pequeña introducción, porque se cumplen 2 años de este estallido, revuelta, levantamiento, como queramos llamarle. El pueblo de Chile se hizo escuchar en las calles y bueno, hay inentendiblemente hasta el día de hoy presos, algunos o detenidos, y usted está impulsando este proyecto de indulto precisamente por la revuelta social y que espera ver el Senado para ser votado en la sala. Ahora bien, ¿cuál es su evaluación, senador, precisamente a 2 años? Sí, yo creo que es una fecha inevitablemente para conmemorar, para reflexionar, para evaluar, para deliberar también democráticamente, poder conversar, porque habrán distintas aproximaciones, poder conversar sobre este periodo, que yo creo que es una crisis social muy profunda, yo creo que la más profunda desde el retorno a la democracia, estos 30 años, y de alguna manera hay un ciclo que se cierra y hay otro que se empieza a abrir, ¿no? Es muy simbólico, yo creo que es muy simbólico el que hoy día, 18 de octubre del 2021, a 2 años del estallido social, sea el día en que la Convención Constituyente comience a discutir el contenido, porque la primera etapa fue, recordemos, todo el tema de reglamentos Administrativo, sí. y lograron aprobar un reglamento, que es algo muy complejo en una constituyente, y en poco tiempo lo hicieron, con luces y sombras, distintas dificultades. Pero hoy día comienza la discusión de contenidos en comisiones, y eso es muy simbólico, porque de alguna manera es el comienzo, nace lo que van a ser las bases del nuevo Chile, del nuevo contrato social, ecológico, feminista, plurinacional, etcétera. Ahí le vamos metiendo contenido. Entonces, eso primero es muy simbólico. Pero después creo que es importante hacer una evaluación respecto a las deudas pendientes. El fin de semana escuchábamos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también a organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Londres 38, bueno, distintas agrupaciones y dicen, mire, el panorama es desolador. El panorama es desolador en términos de verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, se han presentado miles de querellas que son, hay que decirlo, es una parte de las violaciones a los derechos humanos. Hay mucha gente que no se atrevió, por distintas razones, no presentó querellas, pero hay miles de querellas formales que se presentaron y la verdad es que hay muy, muy poquitos casos de sentencias condenatorias. Entonces ahí tenemos una deuda en verdad y en justicia por la violación a los derechos humanos. ¿Para qué decir en términos de reparación a las víctimas, de reparación integral a las víctimas de violación a los derechos humanos? Más de 400 personas con trauma ocular, distintos daños oculares, personas que fueron agredidas gravemente, vulneradas sus derechos, con torturas, acoso y abusos sexuales, etcétera. Y ahí no se ha hecho una ley integral de reparación con recursos públicos para abordar, que no es simplemente pasarles plata para reparar económicamente a las víctimas. Yo creo que es algo mucho más complejo, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con el trauma, que tiene que ver con interrupción de trayectorias laborales o educativas en algunos casos. O sea, hay todo un componente que es mucho más complejo, pero para eso se requiere una ley y voluntad política. Y por otro lado, lo que usted mencionaba al inicio, los presos de la revuelta, todavía está pendiente un proyecto de ley de indulto que presentamos hace 10 meses, ha sido aprobado por 3 comisiones en el Senado, Derechos Humanos, donde yo la presenté y la presidía el año pasado, Seguridad y Constitución, y falta la sala que se pronuncie políticamente para habilitar esta discusión, o sea, la aprobación en general de la idea legislar, para luego después poder presentar indicaciones y que siga avanzando. Y estas son medidas excepcionales que se han usado en la historia de Chile en distintos momentos de crisis, de fracturas sociales complejas y también internacionalmente. Los indultos, las amnistías son medidas excepcionales que buscan la paz social.
y que se tienen que hacer con pertinencia en el tiempo. No podemos dejar pasar mucho tiempo más porque todavía hay personas privadas de libertad, otras personas que ya han sido condenadas, otras personas que están esperando una condena con arresto domiciliario, etc. Sí. Pero ahí tenemos una dualidad y una comparación, digamos, muy triste, muy desoladora entre las violaciones a los derechos humanos, la falta de justicia, y por otro lado, el castigo, el abuso de la prisión preventiva, el castigo y la criminalización de lo que fue la protesta social, que terminó en un proceso constituyente. A propósito de lo último, de la criminalización, algunos han marcado muy enfáticamente el acento allí, pero ¿qué respuesta se le da, como no, senador, a quienes fueron no solo testigos, sino que víctimas también de la violencia en las calles? Sí, y mira, acá siempre se hace el contrapunto con las pymes que fueron afectadas, saqueadas, incendiadas. Que en Valparaíso tenemos un ejemplo muy brutal, digamos, de lo que fue efectivamente una consecuencia de este estallido social y otras zonas en las grandes ciudades. Decir un par de cosas. Primero, esto no es en contra de las pymes. Yo mismo he presentado proyectos de acuerdo en el Senado, proyectos de ley he firmado para reparar también a las pymes. O sea, acá no hay una contraposición o no hay un decir, mire, no me interesan para nada. ¿No Creo hay que impunidad? es el otro punto al que iba. Okay. En el catastro de personas privadas de libertad que la sociedad civil ha levantado, las agrupaciones de familiares, abogados, defensores y derechos humanos, no hay personas privadas de libertad por afectación de las pymes, ya sea saqueo, incendio, etc. Entonces, o no se actuó bien por parte de las policías, que es muy probable, es decir, no se persiguió penalmente a quienes fueron los responsables de esos hechos, y por lo tanto tenemos otras personas más bien en contexto de manifestaciones privadas de libertad, o bien ya pasaron y no fueron formalizadas. El gobierno no se creyó en ningún caso por el caso de las pymes. Entonces, lo que nosotros planteamos es, acá tiene que haber reparación a las pymes, reparación económica, mesas de trabajo, hay un catastro de pymes que fueron efectivamente afectadas en el contexto del estallido, que después vino la pandemia, hay que ayudar a las pymes. Y no se trata de decir o lo uno o lo otro, es decir, Okay. primero las personas víctimas, personas víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Y de manera complementaria, pymes, empresas que fueron afectadas en el contexto del estallido social. Entonces, esa es parte de la reparación que tenemos que hacer a un contexto complejo que tiene distintas aristas y no se trata de empate en ningún caso y se trata de también brindar una mano. Pero acá se requiere la voluntad política del Ejecutivo para uno u otro caso, para la violación a los derechos humanos y para la reparación de las pymes, porque se requieren recursos públicos, leyes aprobadas con recursos públicos, y ahí es el Ejecutivo el que tiene que abrir la billetera y decir, mire, acá vamos a armar una mesa de trabajo, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que podemos apoyar, y por lo menos dejar presentado algo y después se seguirá mejorando, pero creo que hay que hacerse cargo también de la demanda de las pymes que fueron afectadas. Nos quedan muy pocos segundos, senador. ¿Cómo prevé entonces usted la votación en la sala? A ver, hay un paso previo que es que los comités resuelvan con voluntad política ponerlo en votación en tabla, porque está en el lugar 70, 71. Entonces, pero pensemos que lo van a colocar sí, en tabla. Se requieren 22 votos para ser aprobado y la oposición somos 24. Entonces yo esperaría que, así como ha sido aprobado en las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos, espero que al menos los votos de la oposición estén presentes para aprobar la idea de legislar. Es decir, si se aprueba la idea de legislar, vuelve a la Comisión de Constitución y ahí se le pueden presentar indicaciones para que siga avanzando. Y luego, si se aprueba en el Senado, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta es una salida política a los presos de la revuelta y tal como lo pidió la Convención Constituyente, en la primera declaración aprobada por 2/3, hay que tramitar con sentido de urgencia esta salida política a los presos de la revuelta. Sí, ya ha pasado demasiado tiempo, ¿o no? Sí, es Así verdad. es, 2 años. Sí. Senador, gracias por habernos acompañado como siempre aquí en las noticias en Quinta División. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien. Buenas tardes. Igual.